Voy a presentar en unas cuantas diapositivas lo que significa el diagnóstico molecular y cómo podemos utilizar esto para mejorar nuestros diagnósticos relativos a las alergias a alimentos. Quiero enfatizar desde el principio que todos los diagnósticos in vitro moleculares son parte de los diagnósticos de alergia en alimentos, de los cuales se habló en las presentaciones previas, creo, porque no hablo muy bien el español, pero el antecedente o la historia médica es lo básico. Hay que sentarse con los pacientes y preguntar cuáles son los síntomas que tiene cuando consumen ciertos tipos de alimentos, y con base en eso hacemos las pruebas cutáneas selectivas, que pueden realizarse fácilmente en unos 15 a 20 minutos, para después tal vez utilizar las pruebas de los anticuerpos IgE, los anticuerpos selectivos, que hablaré en mayor detalle al respecto, y se toma la sangre para detectar los anticuerpos IgE en el suero. Después, el estándar de oro es la prueba de provocación, ya sea de manera abierta o en un reto doble ciego controlado con placebo. Cada prueba de anticuerpos IgE, bueno, eso es parte del juego, por así decirlo. Habiendo dicho esto, solamente quiero enfatizar una vez más que el diagnóstico molecular implica el uso de alérgenos individuales, es decir, proteínas en nuestro caso para el diagnóstico de alérgenos, y reemplazar el total de los extractos. ¿Por qué? Porque comparamos estos y luego tenemos que decir o definimos cuál es la cantidad de extracto que se utiliza para la prueba cutánea o para las pruebas de IgE. Estos extractos no están bien estandarizados. Hay variabilidad muy alta, que varía de un lote a otro, y podemos tener altas o bajas concentraciones de alérgenos individuales que pueden ser más o menos importantes, además de existir otras sustancias en estos extractos también. Algunas de estas proteínas pueden degradarse durante su procesamiento, así es que pueden no encontrarse los alérgenos que sean relevantes en estos extractos. Estos son puntos importantes. En algunos casos tiene uno que tener una cantidad definida de alérgenos. Hay que utilizar alérgenos individuales o por lote. Y esta es una ventaja si se utilizan estos alérgenos en condiciones de purificación, para saber exactamente cuál es la cantidad del alérgeno que debe estar en el sistema. Entonces, esto es algo de lo que vamos a hablar en unos cuantos minutos más. La situación actual, y esta es la situación y que tendremos en el futuro. Quiero una vez más enfatizar que el diagnóstico de las alergias in vitro nos proporciona la evidencia de sensibilización de la presencia del anticuerpo IgE en el cuerpo, y no siempre se correlaciona con las imágenes clínicas. Todo esto hay que tenerlo en mente, hay que regresar y ver si en verdad existe una correlación con los síntomas clínicos, no importa de que estemos hablando de extractos o de alérgenos. Cuando hablamos del diagnóstico in vitro, vemos muchas veces que hay un buen desempeño, hay una alta sensibilidad, dependiendo de la fuente, que puede ser de una sensibilidad de 70 a 100%. La especificidad, como ven, varía muchísimo, entre 40 y 70% en las pruebas de IgE. Por ello, el estándar de oro sigue siendo el desafío de los alimentos doble ciego controlado con placebo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar este diagnóstico in vitro? Bueno, las pruebas moleculares son una opción. Existen algunos ejemplos en donde en verdad podría ser benéfico realizar este tipo de pruebas. Hay que mejorar estas técnicas en el futuro, o más bien queremos mejorar los ensayos celulares, como las pruebas de activación, o BAT por sus siglas en inglés. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Brevemente vamos a mencionar los lineamientos que provienen de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Estos se fundamentaron en una revisión sistemática, y como pueden apreciar aquí está la referencia de donde tomé las cifras para la sensibilidad y las pruebas de sensibilidad y especificidad. Ahora, si vemos los alérgenos de alimentos y para
para el diagnóstico tenemos que ver si hay una reacción cruzada, si los anticuerpos IgE específicos para un alérgeno, pero que también reconocen alérgenos altamente homólogos. Se pueden establecer paneles de alérgenos establecidos y podemos de hecho identificar marcadores de severidad, alérgenos que predicen una imagen de mayor severidad en comparación con otros, y en el futuro se puede ayudar a los pacientes para elaborar una inmunoterapia hecha a la medida. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Por otra parte, una vez más, habiendo dicho que esto aplica al diagnóstico para extractos, así como para los diagnósticos específicos a un alergeno, y pueden tener una relevancia. Como clínicos, ustedes tienen que encontrar cuál es el IgE relevante y cuál se correlaciona con los síntomas clínicos. También hay paneles de alergenos completos. Algunos están esperando a que se les incluyan alergenos que pueden llegar a ser importantes, y también los patrones de sensibilización pueden variar en los diferentes grupos de pacientes dependiendo de la exposición, empezando con diferentes pólenes en el medio ambiente que pueden ocasionar reacciones cruzadas con alimentos, los diferentes hábitos en la dieta y diferentes hábitos de producción de alimentos. Todo esto participa en los patrones de reconocimiento. Considerando todo esto, esta explosión de diferentes pruebas de alergenos es algo que debemos hacer, o debemos tal vez mejorar nuestro diagnóstico. Bueno, esto es algo de lo que hablaremos en los minutos subsecuentes. Por el momento tenemos 775 alergenos que están en la base de datos formal, que es una base de datos donde puede uno recuperar el nombre del alergeno y donde puede encontrarse información adicional al respecto. Y brevemente, una vez más, regresando, los alérgenos de los alimentos están limitados a una serie de familias de proteínas, que son nada más 2% de todas las familias de proteínas. No sabemos por qué estas proteínas ejercen una actividad alérgica inmunogénica, pero esto es lo que sabemos hasta el momento. Si los alérgenos han sido bien caracterizados y muestran parámetros relevantes en las pruebas in vitro en algunos de los pacientes, puede uno presentar este nuevo alergeno para su inclusión en la base de datos de la IUIS para que sea evaluado y se le asigne un nombre. El nombre o la nomenclatura es primero el género, luego la especie. El género son 3 letras, la especie 1 letra, y luego una numeración consecutiva de acuerdo con el orden de su primera descripción. Por ejemplo, los cacahuates son Arachis hipogea, ARA, y luego H, que es la hipogea, y 1 es la primera identificación. Voy a mostrarles algunos ejemplos de donde o cómo es que obtenemos información para las pruebas moleculares de alérgenos. Y vamos a ver esta alergia a los duraznos. Puede venir esto en la literatura, pero tal vez esta sea una alergia que conozcan en su área. Hasta el momento en los duraznos tenemos 4 alergenos identificados. Uno que es un homólogo del BDV1, tiene un peso molecular de 17 kilodaltons y está relacionado a el alergeno. Y luego tenemos también la proteína similar a la taumatina de 23 kilodaltons, y luego una proteína muy robusta, fuerte, que permanece en el intestino durante bastante tiempo hasta que se absorbe. Esta es la proteína que tiene una alta correlación con los síntomas clínicos y se piensa que esto se debe a su alta estabilidad. Y luego tenemos la profilina, que es la 4, es también un alergeno conocido entre los alergenos de alimentos. ¿Qué podemos entender de todos estos alergenos? Bueno, retrocediendo a los datos de estudios realizados en pacientes en uno que otro país, pero también en estudios realizados en toda Europa, encontramos que la sensibilización a PRUP1 se correlaciona con las alergias al polen de
algunos árboles, al abedul, y está asociado también con estas alergias a las frutas. Generalmente, pues los síntomas pueden ser leves a moderados y, como dijimos, se correlaciona con las alergias al abedul, al polen del abedul. Es probable que se tenga este tipo de sensibilización. Cuanto más se va hacia el sur, es menos probable que se tenga la sensibilización al PRUP-P1. En contraste, el alergeno PRUP-P3 se correlaciona con las reacciones alérgicas a los alimentos bastante severas, predominantemente en el sur de Europa. Se vincula principalmente con síntomas clínicos más severos y con problemas intestinales y hasta una reacción de síntomas generalizados. Luego tenemos la PRUP-P2, que es un alergeno menor, y la PRUP-4, que se correlaciona con síntomas leves. En este caso, la sensibilización es más frecuente en el sur de Europa en comparación con el norte de Europa. Esto probablemente se vincule con la sensibilización a la alérgeno del pasto. La alergia a la soya. Se supone que la soya es parte de una dieta saludable y se consume ahora mucho más, pero también ha generado reacciones severas, especialmente cuando hablamos de la leche de soya, que es una proteína, es un concentrado de proteína de soya altamente activa. Tenemos hasta 7 alergenos identificados de la soya. Voy a centrarme en el GLY M4, 5 y 6. Una vez más, la 4 es un homólogo BETV1, pero una vez más tenemos otras proteínas que participan en este patrón, que es la vixina 7S globulina. Proteínas almacenadas, altamente enriquecida en las semillas o embriones de las plantas, si así las puedo denominar, para que la planta se desarrolle y obtenga energía. Estas proteínas de almacenamiento de energía ocasionan problemas de alergia en aquellos pacientes, no nada más en las semillas, en la soya, sino también en las nueces, como verán en un minuto más. Vamos a centrarnos en estos 3 diferentes alergenos y brevemente voy a mostrarles los estudios de un estudio realizado en nuestro país, 20 pacientes con reacciones anafilácticas después el consumo de leche de soya, es decir, una bebida altamente enriquecida. Se hizo la prueba con IgE con el extracto de soya, 3 de 20 resultaron positivos. Cuando se realizó la prueba molecular, los resultados incrementaron. Los resultados a las reacciones positivas incrementaron a 15 de 20. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dado que Austria está localizado en la parte media de Europa, tenemos muchos abedules circundantes. Aquellos pacientes que fueron alérgicos al polen del abedul también tenían asociada esta alergia al consumo de la soya. El homólogo BETV1 era el alergeno y vimos esto en la prueba de IgE, y tuvimos otro paciente, el último, quien estaba sensibilizado a las proteínas de almacenamiento energético y era también alérgico a los cacahuates, se puede ver, o al maní, y esto nos permite formular recomendaciones en la dieta. En este caso significa evitar el consumo de la leche de soya, y en el otro caso es evitar tanto los cacahuates o el maní como la soya, que es el mensaje más importante, evitar su consumo. Ahora, para el diagnóstico molecular, en este caso, sabemos que el extracto de soya utilizado para las pruebas in vitro, como el BETV1, este homólogo, si se hace la prueba con el extracto de soya y se hace una prueba adicional con el glión 4 de soya, lo que podemos ver en este caso, y esta es una excepción para el homólogo beta B1, que puede inducir reacciones severas, por lo menos de acuerdo con el conocimiento actual. En cuanto a la sensibilización a estas proteínas de almacenamiento de energía para las semillas, se correlaciona con reacciones alérgicas a los alimentos bastante severas. Y un grupo en alemán y en otro grupo de Japón, estos hallazgos se han confirmado. Ayuda, me parece, esto para formular los diagnósticos
y para poder hacer recomendaciones en cuanto a la dieta. Otra historia es la alergia a la fruta kiwi. Y no sé si sea esto en México, pero el kiwi lo empezamos a consumir hacia finales de la década de los 70s y 80s. Las personas estaban muy satisfechas de tener esta fruta disponible por su contenido en vitaminas y a favor de una dieta saludable, pero luego surgieron los datos relativos a las alergias al kiwi. Las personas estaban preocupadas de cuál pudiesen ser los alergenos culpables de estas reacciones alérgicas. Bueno, aquí tenemos una larga lista de alergenos que se han identificado contenidos en el kiwi, pero no necesitamos todos estos alergenos para hacer el diagnóstico in vitro. Es por ello que quiero concentrarme aquí sobre el ActiD1, el actinidina, que es una proteasa cisteína que está presente en el kiwi, y luego tenemos estos bien conocidos, el homólogo beta B1, y luego que es el ActiD8 y el ActiD9, que es la profilina. Estos son importantes en el durazno, pero no son tan importantes alergenos en el kiwi. Lo que sí sabemos con varios estudios que se han realizado en varios proyectos, utilizando grupos de pacientes de diferentes países y comparando los patrones de sensibilización, el primer mensaje es que el extracto del total del kiwi para el diagnóstico molecular tiene baja sensibilidad y parece que solamente contiene, es decir, que el extracto no hace un buen trabajo porque faltan algunos alergenos. El ActinD1 parece ser un buen marcador para aquellos pacientes que tienen alergia exclusivamente para el kiwi y ninguna otra alergia a frutos o alimentos. Ahora, si existe alergia al polen del abedul, y de ahí es actividad contra el homólogo beta B1 o a la profilina. Este es un marcador para la polisensibilización con o sin importancia clínica. Pensamos que el panel de alergenos de kiwi está todavía incompleto. Como nota, además de lo cual, tal vez hayan escuchado que el kiwi color oro es diferente. Hay una nueva variedad disponible en el mercado y de hecho hay más variedades disponibles en el mercado, pero tal vez hayan visto estos kiwis que son color oro, amarillo, con muy bajos niveles de el ActiD1, y los pacientes que reaccionan ante el ActiD1 en el kiwi verde pueden muchas veces tolerar el consumo de esa fruta. Este es un mensaje nada más en cuanto a las proteínas que se expresan, y no solo es la presencia, sino también la cantidad de proteínas contenidas en estos alimentos. Vamos a hablar de la alergia a las avellanas. Las avellanas se consumen con bastante frecuencia. Para mí, son varios los alergenos que han sido identificados, pero una vez más me gustaría concentrarme solamente en estos dos que están aquí marcados. Tenemos una vez más el homólogo BET-V1. Tenemos la COR-A1, que es la globulina, y la COR-A14, que es una albúmina, que es una de las parte de la familia de almacenamiento de alta energía para las semillas. Es una proteína que tiene un peso molecular de 15 a 16 kilodaltons, pero es una proteína muy estable, tiene una estructura muy robusta, y pensamos que esta COR-A14 y son abundantes en estas semillas y que persisten en nuestro tracto gastrointestinal durante mucho tiempo, al igual que otras proteínas. Y esta puede ser una de las explicaciones del por qué ejercen estas reacciones alérgicas o las inducen. Hay varios estudios. Tomé nada más 2 de 3. Hay un estudio holandés en donde 40 niños y 39 adultos con alergia a las avellanas fue clínicamente verificada. 41 niños y 41 adultos sin síntomas objetivos fueron incluidos en el estudio. Los desenlaces el objetivo clínico era en cuanto a COR-A1, una alta tasa de sensibilización en todos los grupos, pero una vez más
La correlación con los síntomas objetivos fueron muy bajos o no hubo correlación. Sin embargo, por otro lado, la sensibilización a COR A9 y a COR A14 se correlacionó muy bien con los síntomas que se observaban objetivamente. Ahora, la proteína de transferencia, que es muy importante en los duraznos, hubo una baja frecuencia de sensibilización ante ella, es decir, a CORA8, y no hay buenos datos en cuanto a si esto induce síntomas severos en pacientes que son alérgicos a la avellana. Hubo otro estudio de Bélgica, en donde una vez más los niños y los adultos con síntomas objetivos fueron incluidos, así como lactantes con dermatitis atópica a las avellanas. El estudio mostró que la sensibilización a esta CORA14, como se mencionó antes, se correlaciona muy bien con los síntomas observables. La sensibilización a otras proteínas de almacenamiento de energía en las semillas, que es la CORA11 y la CORA8, la profilina y los carbohidratos, que generalmente nos dan valores de IgE que no son de importancia clínica. Esta sensibilización a estas proteínas fueron raras. Además de esto, hay un nuevo estudio publicado por Kissenbayer y otro danés de Ismaela, en los que querían ver si los niveles de IgE en contra de alergenos únicos podían correlacionarse con los desenlaces positivos de los estudios o de las pruebas de desafío doble ciego controlados con placebo. Se redujo el número tal vez de desafíos que se podían hacer, ese era el objetivo, y pudiese ser la herramienta para tomar decisiones a futuro, pero habiendo dicho que esto requiere mayor estudio. Me parece, sin embargo, que esto es prometedor. Kissenbayer publicó recientemente que el IgE específico en contra anti-COR A1, esta albúmina con un nivel por arriba de 47 kilounidades, tiene un 90% de valor positivo predictivo en las pruebas de desafío. El desafío fue a las avellanas. Aquí tengo un error en la mecanografía. Se incluyó también a los datos de las cacahuates o maníes, porque en la publicación también de Bayer había los datos para maní o cacahuates, para la albúmina, para el IgE específico en contra ARA-H2. Ella identificó un punto de corte de 1.6 kilounidades por litro como un punto de decisión clave para las alergias contra la alergia por avellanas. Y el estudio de Dinamarca, Kissenbayer, tuvo 10 veces más el nivel identificado con un valor predictivo positivo de 90% al desafío con cacahuates. Pudimos comparar desafíos a los alimentos y los niveles de IgE específicos para ver si podemos identificar a por lo menos a un 90% de los pacientes con un valor predictivo positivo de 90% y con ello reducir el número de pruebas de desafío. Habiendo mostrado los ejemplos positivos que tenemos hasta el momento, algunas veces tratamos de identificar los alérgenos como marcadores. Los marcadores de sensibilización y correlacionarlos con su pertinencia clínica. Tenemos que ser cuidadosos porque por el momento no podemos hacer un desafío con un solo alérgeno en un estudio doble ciego controlado con placebo por cuestiones legales. Resumiendo lo que he dicho hasta el momento, en duraznos sabemos que el PRUP-P3 es un marcador de alergias a duraznos que son clínicamente relevantes. El PRUP-P1 para los síndromes de alergia orales. Para la soya tenemos 3 candidatos posibles como marcadores de alergia, que es el GlyM4, si es la proteína enriquecida como la leche de soya, y la proteína de almacenamiento de energía para las semillas, que es el GlyM5 y el GlyM6 como marcadores de alergia a la soya. Y para el kiwi, para la monosensibilización, el LACD1.
Para las avellanas ya les mostré que Cora 14 y Cora 9 parecen ser buenos marcadores para la alergia en contra de la avellana o por la avellana. Y para maní o cacahuate, ARA-H2-6, esta tarde se hablará más al respecto. Para este momento los datos señalan que estas albúminas ARA-H1 y ARA-H3 son los alergenos que más predicen este tipo de alergia, pero también el ARA-H26. Los carbohidratos de reacción cruzada de las fuentes vegetales generalmente no tienen una relevancia clínica. Hasta el momento, en cuanto a las pruebas in vitro, utilizando el suero y la lectura de IgE, ¿qué hay en cuanto a las pruebas cutáneas? Como ya se dijo antes, los extractos a utilizarse, especialmente si hablamos de extractos de alimentos, pueden ser poco confiables porque algunos de los alergenos están degradados. Es por ello que en muchos casos el clínico hace una prueba de prick to prick y se toma de la fruta y se pone sobre la piel y funciona bien, pero la interrogante es si podemos mejorar este tipo de pruebas. Como prueba de concepto se han realizado estudios con un solo alergeno que viene de una sola fuente o recombinando estos y se debate si se pueden purificar el R-MALD4, se puso a prueba, se puede titular en el paciente bien, sin que la reacción se reduzca cuanto menor sea la concentración, con un límite de detección de 0.2 miligramos por mililitro. Este es un problema con mi presentación de PowerPoint. Bueno, tenemos ahora datos recientes sobre MALD1 que se produce con buenas prácticas de manufactura, porque este fue un estudio donde se utilizó esta proteína también para un estudio de desensibilización y luego se reduce a 50 miligramos por mililitro en las pruebas cutáneas. Y luego me faltó el MALD4, una línea arriba, que hay un límite de detección de 0.2 microgramos por mililitro. Y esto fue publicado por Lineman. Tal vez conozcan muy bien esto. Y también hay datos sobre los alergenos de maní o de cacahuate purificados. El A6, el A1 son ejemplos que nos pueden ayudar mucho, que pueden ser inocuos, pero hasta ahora no parecen ser opción para las pruebas rutinarias. Necesitamos empresas que realicen un mayor esfuerzo y que puedan aprobar estos alergenos, pero claro, el costo es altísimo. Así que pues tenemos la esperanza de que podamos poner a prueba todos estos alergenos en un entorno controlado y de manera rutinaria, pero los alergenos que pueden ponerse a prueba y los que nos han dado algunas compañías, si es que les interesan, hay un PRU-P3 natural que proviene del durazno y que solo contiene el SPT, está disponible para pruebas epicutáneas. También hay profilina del dátil que pueden utilizar. Y por supuesto también hay otras pruebas celulares que pueden realizar los basófilos o los mastocitos incubados en el suero de los pacientes, y en extractos o alergenos se pueden introducir en el sistema, agregar los alergenos, titularlos. Esto funciona muy bien, pero bueno, y nos proporciona información adicional, en especial si utilizamos los basófilos directamente del paciente. Pero hay contamos con buena evidencia y con una muy alta correlación si lo tomamos del paciente. Aún así, la pregunta es si esto es aplicable para hacer un diagnóstico molecular completo. Entonces todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Este es un add-on, un agregado que se puede utilizar de manera rutinaria, como dijimos, con basófilos o células cebadas. Las pruebas de inmunoglobulina G para
para el diagnóstico de alergia alimentaria no tiene ninguna relevancia clínica. Quiero hacer énfasis una vez más que la inmunoglobulina E y G para el diagnóstico no es de relevancia clínica, y esto también lo ilustran claramente las guías internacionales y nacionales. Bueno, y pues esto me lleva a la introducción a las guías europeas sobre alergia alimentaria. Se publicaron en el año 2014. Entonces, este es el primer ejemplo de un esfuerzo europeo conjunto en esta área. Estamos muy orgullosos. Podemos ver los distintos temas. No tenemos una lista exhaustiva, pero sí los distintos temas que han sido abordados o discutidos para la formulación de estas recomendaciones. Aquí se incluye anafilaxis, no solo en provocada por alimentos, sino en general. Las guías de alergia alimentaria y anafilaxis, la prevención primaria, ¿no?, que es de lo que va a hablar la siguiente ponente, y también algunas medidas sobre la calidad de vida, que todo esto ha sido publicado en Allergy en distintos ejemplares y pueden tener acceso a estas a través de internet. Y perdón, me disculpo porque no funcionó mi señalador, pero aquí resumo las recomendaciones sobre la determinación de la desensibilización a los alimentos, los componentes resueltos, el diagnóstico, las pruebas moleculares. Y si pasamos a la línea, a la cuarta línea de abajo hacia arriba, vemos que las pruebas de inmunoglobulina E siguen siendo inconclusas, y tenemos que realizar mayores estudios para hacer énfasis en este sentido, para proporcionar mayor información relevante. Tenemos las pruebas no convencionales, que incluyen las específicas a inmunoglobulina G, que también son inconclusas. Vemos que el diagnóstico molecular nos ofrece información adicional, nos habla de la reactividad cruzada, de los alergenos como marcadores, pero tenemos que juzgarlos en relación con los antecedentes clínicos del paciente. También tenemos que mejorar el manejo del paciente, haciéndole algunas sugerencias sobre sus hábitos alimenticios, sobre su dieta. Tenemos que ver qué pasa con los estudios de inmunoterapia y que la aplicación del diagnóstico molecular depende de la fuente del alergeno. No siempre hay pruebas moleculares disponibles. Y el último punto es que existe la necesidad de estudios bien diseñados para valorar realmente la relevancia clínica de las distintas pruebas y de su desempeño. Y bueno, aquí agradezco nuevamente la invitación y quiero subrayar algunos de los eventos que EASI va a organizar en el futuro próximo: el Congreso Anual en Barcelona para junio, tenemos la Food Allergy School, tenemos una reunión molecular también en el futuro próximo, y con esto les agradezco su atención.